Es mejor limitar las interacciones con los habitantes humanos de la carretera. Si bien generalmente no es peligroso, los empleados de las gasolineras a menudo rotan. A las camareras les resultará difícil recordarte, sin importar la frecuencia con la que se encuentren. Los comerciantes amigables pueden intercambiar personalidades de un día para otro. A menos que se les provoque, los habitantes rara vez son agresivos, pero tampoco son confidentes confiables. Los empleados anteriores que han invertido energía emocional en las relaciones a menudo descubren que su energía se desperdicia y sus relaciones son unilaterales. Recomendamos mantener a los habitantes de la carretera a una distancia profesional. Y como se dijo anteriormente, tenga cuidado de no provocarlos. Manual del empleado, sección 4D. Outen vino a despedirse de mí antes de que me fuera, con lo que quiero decir que vino a darme una conferencia por última vez. No te mueras, dijo. No voy a morir. No he terminado. No mueras. Entonces no podrás darme tu camión a la vuelta. Sí, eso tampoco está sucediendo. Outen, ni siquiera puedo volver a esta ciudad sin ti en el auto. No he terminado. Y no es cierto. Ahora que has estado una vez, siempre puedes volver. Se ha agregado a su versión de la Ruta 333, lo que desafortunadamente también significa que su viaje será un poco más largo. Está bien. No me estaba disculpando. Todo esto es culpa tuya y me lo debes. De repente se puso seria. Me dijiste que vas a pasar la marca de los 3 días, lo que parece que ya podría estar más lejos de lo normal dada la rapidez con la que conduces. Justo. Ten cuidado. Las cosas pueden ponerse raras. Más de lo normal. Trata de permanecer en tu camión tanto como puedas y no mueras. Casi parece que no me odias tanto como dices. Eres el único que sabe dónde estoy ahora. ¿Por qué no puedes secuestrar uno de los autos de la ciudad? Ella se estremeció. Lo intenté una vez. No se repetirá. Abrí la boca, la cerré y luego hice la pregunta que se había negado a responder ayer. ¿Cuánto tiempo llevas bloqueado en el carril? Ella me fulminó con la mirada. Muchos de nosotros nos damos por vencidos cuando nos quedamos atrapados, especialmente los mayores. Sin embargo, soy joven. No importa cuánto tiempo haya estado aquí o cuánto tiempo tarde en escapar. No me estoy muriendo aquí. Mucho tiempo entonces. Ninguno de los dos reconoció la verdad obvia. Outen estaba más lejos que cualquier otro camionero. Mucho más lejos. Tiff estaba a pocas horas del final de la Ruta 333, pero aún le tomaría una década o más escapar. ¿Pero otoño? ¿Tan lejos? Puede que ahora sea joven, pero no saldría hasta los 50 o 60 años, si es que lo hace. Todo era tan injusto. Ambos estábamos aquí, en el mismo lugar, pero ella estaba atrapada, mientras que yo podía estar en el mundo real en menos de un día. Sin embargo, esa chispa, su obstinada determinación, me sorprendió de nuevo lo mucho que se parecía a Mira. Aquí había alguien que había estado conduciendo sola durante varios años, y aún así se las arregló para mantener la barbilla en alto. Ah, y Brendon, dijo. Esto no está en el manual del empleado, pero contenga la respiración si atraviesa algún túnel. Con eso, palmeó el costado de mi equipo y se alejó. Típico. 3 días. 3 días más hasta mi destino final. Con todo lo que había sucedido en las últimas 40 y tantas horas, parecía que habían pasado semanas, pero apenas llevaba 2 días de viaje, menos que eso. Con los habitantes del bosque, la tormenta de carne y el otoño, estaba horas fuera de horario. Estaría dedicando una cantidad de horas positivamente ilegal para compensarlo. No era que pensara que sucedería algo terrible específico si llegaba tarde. Era solo que cuanto más tiempo pasaba con esta carga en particular, más posibilidades tenía de que ocurriera algo terrible desconocido. Seguí el consejo de Outen y me quedé la mayor parte del tiempo en mi camioneta. Cuando necesitaba combustible,
Solo me detenía en las gasolineras vacías. Verificaba 3 veces que el área estaba desierta antes de saltar, y cuando llegaba la hora de dormir, me metía pañuelos de papel en las fosas nasales para el olor. A quien le importaba el clima, no había forma de que dejara las ventanas abiertas. Efectivamente, la primera noche sin Autumn, el hombre sin rostro estaba olfateando mi ventana. Hice sonar mi bocina hasta que se alejó corriendo. Al día siguiente me encontré con una carrera de comida a una tienda general en ruinas a lo largo de la carretera principal. En cuestión de minutos, los empleados pasaron de ser amigables a fruncir el ceño. Pronto, se estaban reuniendo cerca de las puertas principales con escobas, pareciendo cada vez menos humanos por segundo. Salí por la puerta de entrega con mi canasta de comida sin pagar. Los empleados de la gasolinera comenzaron a mirarme demasiado tiempo. Por la noche, la carretera se llenaba de una niebla espesa y cegadora. Nubes pesadas parecían estar siempre en el horizonte, como si esperaran cualquier excusa para descender, y el aire. ¿Cómo describirlo? Había una opresión. La sensación borrosa y pesada justo antes de una tormenta, pero constante. «Estarás bien», me tranquilicé. Mientras permanezca en su camión, está a salvo. Los lamentos eran más fuertes ahora. La cosa infantil en el tráiler lloraba abiertamente mientras conducía. Solo cuando me detuve y caminé hacia la parte de atrás, se detuvo, como si la cosa estuviera avergonzada de ser atrapada. Era la tarde del 4.º día, cuando pasé oficialmente por el punto más lejano al que había ido, un centro comercial abandonado. Nunca había habido mucha lógica detrás de donde nos enviaba el despacho a dejar nuestros remolques. A veces era en almacenes vacíos. A veces tiendas de comestibles vacías. El único requisito era que todos estos puntos de entrega tuvieran algún tipo de muelle de carga, pero aparte de eso, eran aleatorios. Abandonado por lo general. No conocía a ningún camionero que hubiera recogido un remolque. Reduje la velocidad cuando me acerqué a la salida del centro comercial. Más allá de este punto había un territorio inexplorado, una vasta extensión de incógnita. Por lo que había deducido de Deidre y Vikram, y de los otros pilotos, casi ninguno de ellos había pasado de este punto tampoco. Pisé el acelerador. El desierto eterno dio paso al cañón. Una frágil barandilla se levantó para proteger mi vehículo de varias toneladas de acantilados escarpados, y el camino recto comenzó a torcerse. Muy abajo, un río negruzco se abría paso a través de prados y matorrales de abedules. El camino estaba vacío. Siempre había estado vacío. Sin Autumn, volví a ser el único vehículo en la carretera. No es que me impidiera apretar el estómago en las curvas, pero fue más que eso. No había pájaros. El mismo viento había dado paso al aire muerto y plano. Cuando me detuve para ir al baño al costado de la carretera, la quietud era enloquecedora. ¿Estás bien?, le pregunté al tráiler en uno de estos descansos. Regresé al taxi sin esperar. Había dejado de esperar que la cosa lo hiciera. Un murmullo. Volví a acercarme y presioné mi oído contra el remolque. Observando. Me quedé quieto. La cosa había hablado. Había sospechado que podría entenderme antes, pero no estaba seguro. Honestamente, tal vez todavía no podría, de la misma manera que los loros no entienden las palabras humanas que dicen, pero esto de alguna manera se sintió intencional. ¿Me estás mirando?, pregunté. Nada. Esperé un poco más. No hubo más palabras, no más sollozos, ni siquiera respiración audible. Finalmente, comencé a volver a mi camino. ¿Qué significaba? ¿Qué estaba viendo? ¿O simplemente estaba molesto por mis constantes chequeos? ¿Quería que dejara de verlo? ¿Podría ser eso? Luego otro pensamiento, uno frío. ¿Y si estaba malinterpretando por completo? Me estremecí. Me abrumó el deseo de mirar a través del parabrisas, por encima de mí, al cielo infinito y paciente. No lo hice.
En cambio, hice lo que haría cualquier joven de veintitantos años mientras su comprensión de la existencia cósmica se deconstruía y se hacía de nuevo. Encendí la radio. Al menos siempre habría K-pop. Cuanto más conducía, más notaba detalles extraños. Las hojas de los árboles se veían casi correctas, pero si disminuía la velocidad y se enfocaba, no siempre estaban conectadas a la rama. Colgarían allí, suspendidos por nada. En tramos de desierto, las plantas rodadoras rodaban por la carretera. Todavía no había viento. Rebotaban en múltiples direcciones al mismo tiempo, como si no estuvieran muy seguros de qué camino se suponía que debían tomar, solo que debían ir a alguna parte. Y el río Cañón. Si entrecerrabas los ojos, parecía un río, pero cuando lo examinabas, no había movimiento de agua. Simplemente se quedó allí, completamente plano, a pesar de la pendiente descendente del terreno. A veces, serpenteaba alrededor de una colina circular, mucho más allá del punto en el que debería haberme encontrado con el camino por el que ya había bajado, excepto que nunca lo haría. Simplemente siguió en un bucle. Nuevos paisajes, nuevas vistas, alrededor del mismo círculo limitado, hasta que finalmente la carretera se diera cuenta, he pasado demasiado tiempo, ¿no? Se enderezaría hacia un nuevo tramo de carretera. La mejor comparación sería el arte de la IA. La primera vez que lo miras, nada parece estar mal. Es solo cuando lo estudias que notas manos de 6 dedos y cadenas de letras que no son del todo palabras. Es la impresión de una imagen, más que nada. Como un sueño despierto. Cuanto más me alejaba del mundo real, menos reales parecían ser las cosas. La Ruta 333 tenía la idea general de cómo funcionaba la física, pero seguía olvidando los detalles, o tal vez simplemente no le importaba. ¿Por qué debería hacerlo? Los humanos nunca estuvieron destinados a estar aquí, o especialmente a llegar tan lejos. ¿Qué pasa si bloqueo el carril en este momento? El pensamiento surgió de la nada. Lo empujé hacia abajo. Bueno, lo intenté. Subí el volumen de la música y canté, de nuevo, lo intenté. En realidad no sabía las palabras. ¿Y si lo hago? El otoño todavía tenía una oportunidad. Su viaje tomaría décadas, pero aquí. Faltan casi 4 días para el inicio del camino. El viaje de regreso sería de cientos de años. Estaría atrapado aquí en esta extraña realidad que no es real. Subí la música más fuerte. ¿Por qué no reconocí esta canción? Después de 4 días de la estación 96.2, ya había memorizado la mayoría de las canciones, pero esta ni siquiera era K-pop. Fui a apagarlo. Mi mano no se movió. ¿Qué? Nuevamente lo intenté, pero mi agarre en el volante solo se apretó. Miré la radio del auto y... oh. No. La pantalla digital ya no mostraba la estación 96.2. De alguna manera, un desliz de mi mano o un bache en el camino, la estación había cambiado a 96.5. Una de las estaciones prohibidas. Dejé escapar una corriente de blasfemias. Al menos mi boca todavía funcionaba correctamente. Intenté cambiar mi pie al freno. Solo empujó el gas con más fuerza. Había un dial de volumen en el volante. Si tan solo pudiera levantar el pulgar y presionar hacia abajo. Aunque imposible. Mis extremidades habían dejado de funcionar. Mis piernas y manos, cualquier cosa que no fuera mi cara en realidad, ya no eran mías. A lo lejos, una curva en la carretera. La aguja de mi velocímetro siguió subiendo. Si no podía detenerme, me lanzaba por el borde, desde el acantilado, hacia el cañón. El crujido del metal ya resonaba en mis oídos. Un chasquido. Negrura. La barandilla de adelante ya estaba rota y faltaba. El camino no quería nada entre yo y la inevitable caída. La canción en la radio terminaría. Así fue como escapé. Terminaría en cualquier segundo y, en la pausa, presionaría el botón de encendido y tomaría el control.
parecía tan obvio. Siempre había tenido suerte con estas cosas, las criaturas siempre se detenían un segundo antes de encontrarme, siempre me despertaba y veía al hombre sin rostro justo antes de que pudiera abrir mi puerta. Otro conductor apareció como sacrificio justo cuando la tormenta de carne se preparaba para aplastarme. Ahora también tendría suerte. En cualquier momento, la canción terminaría. Esperé. No fue así. Esperaba una resignación entumecida como había sucedido unos días antes. Me había rendido tan fácilmente entonces, pero lo que me llenaba ahora era hirviente y afilado. Nada de esto era justo. ¿Por qué no podría querer vivir y que me lo permitieran? Antes, cada vez que deseaba dejar de existir, algo siempre me había hecho retroceder, pero ahora, cuando finalmente, estaba encontrando razones para continuar, algo me iba a matar de todos modos. Tid me necesitaba. Autumn también lo hizo, y Al, y la cosa en el tráiler ya habían pasado por mucho este viaje. Es irónico, pensé mientras se acercaba el borde. Como las cosas por las que moriríamos son las mismas cosas que nos hacen temer morir. La injusticia de todo esto burbujeó en mi garganta. Explotó por mi boca. Estaba gritando sin elegirlo intencionalmente. Me ardía la garganta, pero rugía de todos modos, a la radio, a la carretera, al universo, a cualquier cosa y todo, a todo y a nada. Grité hasta que me consumió. Ahogó el mundo, superó mi visión, eliminó todo sonido. Apagué la radio. Los frenos chirriaron. La parte trasera del camión se movía de un lado a otro. Todo el equipo se detuvo a pocos metros del borde. Durante unos buenos 5 minutos, agarré el volante con el pie firmemente plantado en el freno, sin hacer nada más que tratar de controlar mi respiración en un silencio conmocionado. Fue solo cuando salí y miré por encima del borde que me di cuenta de por qué la barandilla en esa sección en particular ya había sido arrancada. Un contenedor de carga retorcido yacía de lado cientos de pies más abajo. La cabina estaba lejos, boca abajo e igualmente doblada. Más tarde, utilicé un raspador de hielo de repuesto para romper el estéreo en pedazos. Diversión mientras duró. Conduje el último día en silencio. Ningún policía me detuvo. Ningún empleado de la gasolinera se me acercó con sonrisas demasiado amplias. Incluso las nubes oscuras en el horizonte se disiparon. Era como si la ruta 333 me hubiera disparado hasta la última bala, y ahora simplemente podía fruncir el ceño desde la distancia, sosteniendo su pistola vacía. Dejé que mis ojos se pusieran vidriosos sobre las anormalidades de la realidad cada vez más degradante y conduje. Hace semanas, tanto silencio podría haber desenredado los hilos de mi cordura. Era por eso que siempre me aseguraba de descargar música. Los pensamientos siempre eran peores cuando no había nada ruidoso para ahuyentarlos. Ahora, sin embargo, con los sollozos en el tráiler y Autumn atrapada en una ciudad a la que solo yo podía acceder, mi mente era singular. Llevaría mi carga a su destino. Lo mantendría a salvo. Cuando llegué al punto de entrega, no sentí alivio, solo una determinación de terminar el trabajo. Había conducido por una montaña durante horas, buscando la gasolinera abandonada que Randall me había descrito. Justo cuando esperaba llegar a la cima, el camino se niveló. El paisaje frente a mí se extendía hasta convertirse en un bosque abierto y exuberante, imposible. Deberíamos estar en un pico. Debería estar mirando kilómetros de valle debajo. Las leyes de la naturaleza ya no eran una consideración. Todo lo que me importaba era la gasolinera abandonada al costado de la carretera. Las instrucciones de Randall fueron claras. Puede que lo deteste, pero incluso Autumn parecía pensar que debía seguir sus instrucciones. Dejaba el remolque en el muelle de carga como siempre, daba la vuelta y conducía a casa. Me tomó algunos minutos desenganchar el remolque, pero finalmente se desprendió. Puse mi mano en las puertas traseras por última vez. Lo logramos. Estarás a salvo aquí. Las cosas dejarán de intentar capturarte ahora.
La voz de un niño sollozó en respuesta. La cosa generalmente se detenía cuando me acercaba, pero ahora lloraba abiertamente, como si entendiera que este era nuestro último adiós. ¿Cómo podría dejarlo? ¿Vendría algo a recogerlo? ¿Quién era responsable de mantenerlo a salvo ahora? Tosé la cerradura. Ni siquiera tuve que mirar. Simplemente podía desbloquearlo, por lo que tenía una forma de salir una vez que me hubiera ido. Si me lo hubiera suplicado, nunca lo habría considerado, pero no lo había hecho. Ni una sola vez. No era como los autoestopistas que suplicaban que los llevaran. La cosa se había resignado a su situación como Tiv. Como lo había hecho en el pasado. Cuídate, susurré. Antes de que pudiera cambiar de opinión, me alejé. No más romper las reglas. No más riesgos. Y sin mirar atrás, me dije a mí mismo. Mi propia regla. Solo haría las cosas más difíciles. Me acerqué a la curva que me llevaría de regreso a las curvas de la montaña. El suelo tembló. A mi alrededor, los árboles temblaban. En mi retrovisor, la gasolinera abandonada se inclinó. La tierra a su alrededor se abrió como las fauces bostezantes de una bestia, y mi remolque se tambaleó en el borde. No. No hubo tiempo para dar la vuelta a la plataforma. Salté y corrí por donde había venido. Llegué al abismo que se abría, justo cuando el contenedor de carga vaciló y luego se lanzó hacia adelante en la oscuridad. Gritando. Los chillidos de un niño se elevaron desde el recipiente mientras caía hacia abajo, hacia abajo. La tierra se cerró con el repugnante crujido del metal. Silencio. Todos ustedes acaban de pasar las últimas semanas leyendo sobre la primera mitad de mi viaje de 10 días. Probablemente estés preparado para mis aventuras en el regreso. Estás emocionado por los detalles de situaciones más mortales en las que escapo por poco. No hubo nada de eso. Conduje en silencio. No hablé con nadie. No me detuve a ducharme y comí solo lo que pude tomar de las estaciones de servicio. Cuando pasé por la ciudad de Outem, seguí conduciendo. Cuando pasé por el restaurante de Tiv, no me detuve. Tomé una siesta ocasional y conduje durante las noches. Nada ni nadie intentó detenerme, ni siquiera los habitantes del bosque. Por primera vez, no hubo estancamiento sobrenatural en la sección de secuoyas. Sabían, como todo lo demás, que algo terrible les ocurriría si intentaban frenarme. Cuando finalmente llegué al patio de camiones cerca del anochecer, mi determinación no flaqueó. Estacioné, tomé una bebida energética y luego atravesé el centro de despacho hasta la oficina de Randall. Sus ojos salieron de su cráneo. ¿Brendon? ¿Estás bien? Con calma, cerré la puerta detrás de mí. ¿Qué? ¿Cómo? Nadie te ha hablado en más de una semana. Pensamos que lo harías. Golpeé mi pie contra su pecho. Él y su silla se estrellaron contra el suelo. Caí sobre él, lo inmovilicé y envolví mi mano alrededor de su boca, presionando con libras de fuerza. Ojos muy abiertos y temerosos miraron hacia arriba. Por una vez no eran míos. Tienes razón, dije. No hemos hablado en mucho tiempo. Vamos a charlar, vamos.